¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, como en cada video, como en cada charlita, al querido Tito, al querido Cobursa, al querido Dalton, al querido Juanpi, al querido Gastón Montenegro, al querido Adriano Track, al querido Rubén, al querido Manuel. El canal cuenta con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa. La verdad es un gusto tenerlo como colaborador, amigo y analista de algunos temas del canal. También contamos con la participación igualmente importante del querido amigo Miguel, que bueno, siempre está asistiendo en los comentarios, también a veces está poniendo alguna pincelada de humor, sarcasmo e ironía que verdaderamente rozan lo interesante y hay que saberlo comprender. Siempre que haya una respuesta técnica en los comentarios y venga de la mano del amigo Miguel, está más que avalada por mí, dado que compartimos criterios técnicos y cuando yo voy a responder algunos comentarios, lo que leo es fiel a lo que yo hubiese dicho. Bueno, hechas las formalidades del caso, dado que charlita de domingo en la noche, ustedes saben que tengo el bajón dominguero, pero bueno, ya esta hora, estamos cerca de las 9 de la noche, es como que comienza a llegar a su fin. Hoy también fue un domingo particular, dado que fue el Día del Niño, estuve con mis nenas, comimos un asadito, la verdad, un domingo bastante ameno. Al mediodía estuve en el taller, realicé un video, lo subí temprano, creo que al mediodía. Bueno, espero lo hayan visto, espero que haya sido de su agrado. Mostré unos autorregalos que me hice, quizás un poco tardíos para hacer el Día del Niño, pero bueno, creo que el pequeño Tano se merece esos regalos. Voy a ver si encuentro una foto del pequeño Tano y nada mejor para ilustrar una foto del pequeño Tano como para que sepan quién les estaba hablando y a quién iban dirigidos esos regalitos. Bueno, este es quien les habla de chiquito. Este era yo, el pequeño siciliano Tano Iragua. Bueno, vamos a dejar por acá el pequeño librito de fotos. Bueno, como estaba diciendo, como habrán notado, me compré un par de autorregalos Inco, pinza universal de 8 pulgadas, alicate de 6, con una anatomía con cierta agresividad. Bueno, tras de cámara estuve realizando unos cortecitos. Corta muy bien, la verdad, una herramienta más que recomendable. Si bien yo no recomiendo herramientas, pero se puede trabajar muy cómodamente con esos alicates. Me habrán visto ayer cambiando en tiempo real un termoeléctrico en un baño quizás un poco escueto, pero la verdad que se pudo desarrollar. Quiero que sepan que eso es lo que se tarda. Pueden surgir complicaciones, alguna rosca que por ahí no se hace solidaria con la otra y por ahí se pierden algunos minutos, pero el tiempo real de un cambio de termo es ese, 1 hora y monedas. Hay que vaciar el anterior, bajarlo, previamente desconectarlo, después armar todo lo que sería la T de alivio, el pilar de carga de la nueva unidad. Bueno, lleva su tiempo. En otros canales quizás lo ven en 10 minutos, le muestran 4 minutos del termo viejo, 5 minutos del termo a subir y después le dan las recomendaciones del caso y se terminó y eso fue todo.
yo se los muestro en tiempo real. Quizás para muchos es aburrido 1 hora y fracción viendo un tipo instalando un termo, pero bueno, y a veces sin la posibilidad de hablar, porque si uno también pudiese ir ilustrando lo que va pasando, bueno, pero tampoco está bueno que determinados clientes lo vean a uno hablando solo como un loco malo, dado que por ahí no interpretan lo que está pasando, que uno graba el video para el canal de YouTube. Así que bueno, habrán visto que me quedó la cartuchera configurada para electricidad y plomería. Así que bueno, lo que tengo que hacer en este momento es, primero y principal, verificar que esté todo. Para los giles, que van a decir, ¿otra vez con la cartucherita y las herramientas? Sí, porque tengo que chequear que no me haya olvidado nada, que esté todo como corresponde, dado que ayer estaba un poco apurado, no al realizar el trabajo, sino al momento de irme. El muchacho también se tenía que ir. Bueno, metí todo en la cartuchera y me fui. Después, posteriormente, no tuve tiempo de revisarla, o sea que quedó en la moto. Y bueno, esto lo podría hacer sin necesidad de estarlo filmando, pero como digo siempre, es grato llevar a cabo la tarea, mostrar unidades que ya conocen, que entre paréntesis, y dicho sea de paso, se van a ir incorporando nuevas unidades. Por ejemplo, tenemos para dar intervención a, que no los mostré todavía, pero conseguí un juego de destornilladores en top, del segmento, llamémosle, profesional, que lo voy a estar mostrando, calculo en la charlita de mañana. Los tengo acá, para que vean que no me miento, se los voy a mostrar. Bueno, no los voy a mostrar la charlita de mañana, los voy a mostrar la charlita de hoy. Conseguí estos destornilladores en top, en la ferretería, donde conseguí las pinzas Watfow, y la idea es armar un nuevo elenco para hacer una nueva toma de contacto con los destornilladores en top, con las pinzas Watfow, bueno, todas las unidades que tengo para probar, armar un nuevo elenco en una caja, en una cartuchera, y empezar a testear esas herramientas, dado que muchas de las que tengo acá ya están superando lo que sería una toma de contacto de las que yo suelo realizar, y miren que son largas. Como les estaba diciendo, la idea es armar un nuevo elenco con destornilladores, pinzas, que sean unidades que todavía no hemos probado. Lo que pasa que está la dicotomía de las unidades que uno ya se encariñó al utilizar. Por ejemplo, la querida pinza Inco de 8 pulgadas, la multifunción, que yo sinceramente la utilizo como si fuese una pinza. Como ya lo he dicho en varios videos y en varias oportunidades, quizás la particularidad de la anatomía, la ergonomía alargada, que está lejos de ser una pinza de punta, pero tampoco se parece mucho a una universal común, permite trabajar en determinados lugares que quizás con la otra, la común, no se podría. La verdad que esta pinza se ha ganado mi cariño. No he pelado un cable con el segmento de pelar cables, ni tampoco he crimpado nada con el segmento crimpa cosas, crimpa terminales. Pero bueno, nada, una hermosa unidad. La verdad que tengo pensado comprar una nueva unidad de estas. Se merece una nueva compra. Una unidad de estas ha sido una herramienta muy fiel, muy noble, cómoda,
cómoda, no fatiga la mano al momento de... La he utilizado para desde girar vástagos de llave de paso que quizás estaban sin su volante, de pavadas así, hasta para aflojar tuercas en lugares quizás críticos donde no tenía las herramientas apropiadas. Después cortar cable, menos alambre, corté todo. No soy de cortar alambre con la pinza, así que si quieren ese tipo de pruebas, vayan a ver al gato de YouTube. ¿Estás hablando de Silvestre? Sí, de Silvestre. Bueno, esta es una llave francesa, obviamente. Fat Max de la marca Stanley. Tiene la particularidad de que es de 10 pulgadas, pero abre como si fuese de 12. Yo opté por configurar la cartuchera con esta, dado que por ahí nos ahorramos de llevar la unidad de 12, que incrementa un poco el peso y además con tantas herramientas no entra tan cómodamente. Esta está sobredimensionada para trabajar con 34 milímetros, que es lo que abre una de 12. La verdad, una herramienta muy interesante. No estoy hablando mal de la cartuchera, no podría hablar mal nunca de la calidad de esta cartuchera, dado que se ha comido cada paliza. De hecho, como vengo prometiendo hace bastante, tengo pensado comprar dos. Una, dedicarla a lo que sería el uso de herramientas de electricidad, y la otra para el uso de herramientas de plomería. Cuando son días donde uno se ve con tareas combinadas, llevar las dos. Después, bueno, tenemos la Pico del Oro Labor, que la habrán visto en esa instalación de termo que comenté, cumpliendo con las tareas necesarias para la instalación del termo. La verdad que creo que la he castigado más en esa instalación de termo que en algunos canales de toma de contacto de herramientas, y la unidad va bien, si bien está lejos de llamarse toma de contacto, dado que todavía falta mucho, al menos en lo que yo testeo y pruebo las herramientas, todavía le falta bastante, le falta obra, le falta estar en contacto con agua, le falta. Obviamente, con esos 10 minutos de uso, uno no puede sentenciar si la herramienta es buena o es mala, ¿no? No se guíen por videos de 6-7 minutos y juzguen a una herramienta. Lo que ha hecho satisfactoriamente es no zafar. O sea, y tiene una muy linda mordida. De hecho, en la tuerca blanda, cuando la uso para ajustar la entrerrosca de 3/4, se siente la mordida que tiene. Y verdaderamente la mandíbula apoya muy bien en las caras hexagonales de la pieza. Pero bueno, tendría que hacer un versus. Si este video lo estaría haciendo desde el taller, me vería tentado a hacer un versus con la cabeza de cobra mirando al noreste. No, cabeza de culebra mirando al noreste. Que entre paréntesis, el otro día fui a la ferretería del amigo Germán, ahí en Rosales, donde conseguí la última que compré de ese tipo de pico de loros, dado que él la vende como unidad genérica. Ni tampoco le llaman genérica. Eso de genérica, no digo que lo inventé yo, o lo implementé yo, o lo impuse yo, pero hay muchos llamando herramientas genéricas a las herramientas sin marca, qué sé yo, paralelamente a que uno lo empezó a decir. Este muchacho de la ferretería la empezó a llamar genérica y trajo otras genéricas, pero son unas muy similares que vienen con unos grip medios grandes, en rojo y negro, que la verdad no me gustó. No, ese tipo de pico del oro no me gusta. Si bien pueden sentenciar algunos que es la misma unidad, pero con grip, yo quiero la cabeza de culebra mirando al noreste.
espero pronto llegue una nueva unidad para hacer una contrapartida fiel entre dos unidades nuevas. Pero la última que compré tiene muy poco uso. Algo que bueno, después compré esta de la línea Bullet, que para mi sorpresa, creo que el amigo Pablo Lima, estaba preguntando si tenía devolución de esta Pico del Oro. Sí, ya hice devolución de mi experiencia con esta Pico del Oro. Y quiero que sepan que es buena en mi experiencia y en la unidad que a mí me tocó. Hablando de Bullet, es muy difícil hablar de un estándar definido de calidad, dado que hay herramientas que salen espectaculares y hay otras que por ahí no salen tan buenas. Al menos en esta época de Bullet. Esta unidad particularmente a mí me ha dado un resultado bárbaro. Cuando noté que se empezaba a aflojar la tuerquita, pero no que se zafaba ni nada, se aflojaba. Le puse una gotita de freno químico, que no lo llevé al taller, pero es Loctite, no se movió más. Quizás le tendría que haber dado un poquito menos de tiraje, pero yo arrimé la tuerquita con el freno químico y le di un poquito más porque estaba seguro que con el uso se iba a estirar y después si yo la pegaba dejándola con el tiraje apropiado al momento que lo hice, cuando esto sufre el estiramiento que sufre la herramienta al momento de utilizarla reiteradas veces, iba a tener juego. No sé si soy claro. O sea, la apreté al principio va a andar un poquito más ajustada en la primera posición, que ya de hecho se está liberando, ya trabaja bien. Es una linda unidad, la verdad. La verdad, para hacer sistema traba de escalera, es una de las primeras, diría yo, que no me ha zafado. Toco madera, y bueno, nada, le tengo un cariño grande. Me ponen a trabajar con esta o con la Baco doble cremallera, 7 posiciones. Si bien es anatómica, ergonómica y todo lo que conlleva una herramienta de Baco, la verdad que me siento cómodo con esta. Algunos me creen poco sincero al decir estas cosas o creen que no tengo las unidades. Pero bueno, vamos a demostrarles a esas personas que están equivocadas. Las unidades las tengo. Esta es la Baco 29, no me acuerdo el número exacto. Pero prefiero batallar con esta. Esta en la obra hay que cuidarla mucho. Esta es una herramienta netamente de taller o de tipo que no le duele perderla. Yo la cuido. La verdad, la compré hace 2 años en conjunto. Hice 2 tomas de contacto con estas unidades y la verdad que en aquel momento las pagué baratas. Entonces consideré que era la oportunidad de comprar 2. Obviamente es muy lindo y cómodo trabajar con esto. Quizás en Pico del Oro sí se superó bastante la 224 cremallera simple. He zafado yo 2 de las cromadas. Tengo una tercera que prácticamente no tiene uso, pero porque la tengo a modo ícono, llamémosle. De hecho, cuando arme lo que mis hijas llaman el despacho, voy a poner un tablero, obviamente, les voy anticipando, va a ser un altar. Y voy a tener ahí las herramientas icónicas y la 224 cromada va a formar parte. Si bien la idea es descomprimir un poco el taller de herramientas, creo que no lo voy a lograr armando ese pequeño altar, pero bueno, las herramientas icónicas van a estar ahí y esas que saque desde el taller le van a dar lugar a unas nuevas que lleguen. Es así. Bueno, espero haber respondido entre tanta cháchara y habladuría al amigo Pablo. En mi experiencia, la Pico del Oro va bien. Si todas fueran de la calidad simétrica a esta, a la mía. Desgraciadamente, Bullet en esta época no está obedeciendo a un patrón definido de calidad. No se puede decir que es una 7 puntos y todas sean 7 puntos
o es una 6 puntos y todas sean 6 puntos. O sea, la mía va muy bien, va muy bien. Como dije, prefiero trabajar con esta a trabajar con la Baco. Están también los que dicen, ya les tapé la boca a los que dicen, dice eso porque no la tiene. Bueno, ahí se las mostré. Están los que dicen, gallina alimentada a excremento, ve maíz y sale corriendo. Puede que sea verdad, puede que sea verdad. Bueno, una cupla que había llevado por si se necesitaba ante la instalación del termo que estuvimos hablando. Jueguito de llaves Torx. Curioso porque trae algunas de seguridad y otras no. Es un juego de llaves Torx de la marca Top Tool que a mí verdaderamente me han dado resultados. Vieron que lo que es Torx y Allen, sacando lo que es mecánica, que en mecánica sí, ahí sí tiene que ser bueno, y en lo posible en formato tubo, ahí se imprime torque y se imprime torque de en serio. Ni hablar si los bulones fueron pegados. Ahí ya, muchachos, pistola de calor, nada de hacerse el loco. Hay una oportunidad o dos para aflojarlo y después se zafa. Y después, incluso, si se pudiese agujerear, hay que darle un ángulo definido a la mecha, porque generalmente los bulones salen, los bulones Torx son duros. Pero bueno, Proficheck, que generalmente lo tengo en el cuello, y a veces voy a hacer trabajos de plomería, gas. El amigo Miguel me carga porque me dice, te olvidaste de sacarte el Proficheck. Como los médicos, me pongo la campera, me voy de un lado para el otro, me olvido. Destornillador Bullet, en este caso la línea antigua, 5x125. Algunos amigos lo consideran incómodo. A mí me ha dado mucho resultado. Tuve la primera toma de contacto con estos destornilladores en el año 2006 y eran algo interesante. Hasta el día de hoy, esas unidades mantienen los estándares. Al que no le gustó, no le va a gustar de esa época, y al que le gustó, le va a seguir gustando de esa época. Al menos en estos modelos, las unidades siguen manteniendo el estándar de calidad. No creo que se sigan fabricando, o sea, me parece que hay un stock grande dando vueltas y nada. No creo que se siga fabricando. No sé exactamente hasta qué año se fabricó, pero yo unos 3 años después ya empecé a tomar contacto con los de nueva anatomía, nueva ergonomía, con goma material mango bicomponente, goma negra, bla bla. Sí, ese que cortaron en el otro canal, bueno, destornillador total. Este viene fuera del juego de cualquier juego, es una medida de 6x125. Hay juegos de destornilladores o elencos de 6 unidades o de 8. El elenco de 8 vienen las 6 unidades más los trompitos o los destornilladores muñón, o técnicamente hablando los de 38 milímetros de largo. Pero bueno, esta es una nueva unidad que compré fuera de elenco, obviamente, de la mano del distribuidor, al que le tengo que pasar una lista de algunas unidades que quiero comprar. Bueno, pinza de punta, que ya la conocen, de la distribuidora Labor, no vamos a hablar de marcas. Sabemos que puede ser de procedencia india o procedencia china, información que manejo gracias al amigo Gregorio. Bueno, sé que me han visto haciendo una toma de contacto extrema, pero extrema de verdad, donde aflojó bulones, tirafondos de un cuarto. Me comentaron, amigos, gente querida para mí, la verdad que la veo y se me caen las lágrimas cómo estás tratando a esa unidad. Bueno, alguien lo tiene que hacer, muchachos. La toma de contacto tiene que estar
Perdónenme si la llevé al límite a la herramienta, pero prefiero llorar yo a que tengan que llorar ustedes. La herramienta, la herramienta se comportó muy bien, es una excelente unidad para el valor económico que tiene, o que yo pagué al menos. Bueno, como les estaba diciendo, presumimos que es de procedencia india o procedencia china. Yo lo dije desde el primer momento y lo vuelvo a repetir, si la hubiese visto sin el blister, hubiese asegurado que es una excelente genérica y la hubiese comprado. Dado que tengo buen olfato para la genérica, pocas me han fallado, y esta no fue el caso. La verdad, una linda unidad. Las herramientas de la distribuidora Labor, lo vamos a llamar así porque, como dije, me desasné con el amigo Gregorio, con la información que maneja, que es una distribuidora que trae herramientas procedencia india. Las herramientas india, la verdad que a mí, en mi experiencia, me han dado buenos resultados. Y no estamos hablando de taparía, que son de excelencia. Herramientas que he comprado en la calle en la década del 90, todavía las tengo en el taller. A veces me gusta despuntar el vicio y trabajo con esas llaves. Tengo llaves en pulgadas, llaves cortas, que me acuerdo cuando las compré, mucho no las quería mostrar. Venían con una especie de chapitas, todas apiladas desde 5 octavos a 3 octavos. No las quería mostrar porque, claro, la Baco tenía una longitud definida y estas eran llaves cortitas. La inexperiencia de aquella época no dejaba ver a un muchacho que era yo, a un muchacho la importancia de una llave larga como de una llave corta. Pero bueno, la verdad, muy buenas unidades. Llegado el momento, las mostraré. Destornillador de la línea en top, segmento liviano. La verdad, ha superado ya las horas de prueba, de trabajo. El que quiera comprar destornilladores de líneas livianas de estas marcas, podemos comparar. Bueno, no es la medida fiel, pero saco la medida fiel, no hay problema. Lo que pasa es que tiene el precinto, ese ya me vino cortado. Bueno, esta sería la unidad segmento profesional, esta sería la unidad segmento liviano de la misma marca. Si estoy conforme con las prestaciones de esta unidad, vamos a ver qué tal se comporta esta, dado que tiene que superar y por mucho los estándares de calidad de esta. Yo creo que la diferencia va a estar en el mango, en el grip, que nos invita a imprimir un poco más de torque. Si bien ustedes saben la fuerza que por ahí uno maneja en el trabajo, yo la pude aflojar lo que tuvo que aflojarse, o ajustar bien lo que tuvo que ajustarse, dado que uno aprieta y después prueba con otro y le faltaba muy poquito para llegar al torque deseado. O sea, es una buena unidad, la verdad, buena unidad, recomendable. Vamos a ver cómo se comportan estos, que vendrían a ser estos evolucionados. Yo creo, como dije, que la diferencia está en el grip. La calidad de la varilla no es cromo vanadio, quizás no tenga la punta, es cromo vanadio, quizás no tenga el tratamiento de endurecimiento, tiene una cierta imantación, pero bueno, no es quizás lo que sea la calidad un poquito más profesional. Bueno, el primer Inco de 6 pulgadas, sin esas aletas que le dan la agresividad, pero bueno, es una unidad que también ha superado las horas de toma de contacto. Se puede decir que el alicate sigue cortando, sigue trabajando.
no habría motivo para destratarlo o desmerecerlo, porque la verdad va muy bien. Yo muy conforme con el precio, las prestaciones y la calidad. O sea, a mí no me han fallado. Son unidades que no me han fallado. Por eso me duele un poco tener que despedirme de algunas, al menos parcialmente, para darle paso a otras, para poder probar. Codo de 3/4, que siempre llevo algún elenco de más de piezas por si se necesitase. Una pincita, esta es la de 6 pulgadas, del segmento liviano de Inco. Y ya me voy a ganar, ya me gané el nombre, señor Inco. Bueno, sí, como dije en el video de hoy, y quizás vuelva a repetir en varios, soy el señor Inco, como ahora soy el señor Entop, como también soy el señor Word Pro, porque hay un tema, la plata es mía y yo compro lo que yo quiero y no tengo que quedar bien con nadie. Es lindo poder agarrar esta pinza y decir, gente, la probé, si la ven, si la necesitan, fíjense porque al menos en mi experiencia va bien. Es lindo no tener que quedar bien con nadie, más allá de que se llamen neutrales, pero si a mí viene alguien y me dice, tomá, te regalo esta pinza, probala, hacé lo que quieras, decí lo que necesites, éticamente, sean honestos, éticamente, ustedes dirían, esto es una porquería, si correspondiese. El único que yo vi, y no es una chupada de media, ni una adulación, ni nada, el único que yo vi que habló peor de las herramientas, de lo que se merecen, es el amigo Gregorio. El amigo Gregorio es un tipo que me hace acordar a los profesores del industrial, donde 7 era el 10. Llegaste a 7, date por satisfecho porque aprobás con lo justo. La toma de contacto del amigo Gregorio es así. Llegaste a 7, date por contento. Para mí son unidades lindas. Pero esto lo decía porque en una época el amigo Gregorio de determinada ferretería, él contaba que le regalaban o le prestaban herramientas para que pruebe, y fue el único que yo sé que le han mandado herramientas y ha hablado mal. Eso es lo que quiero que quede claro. No he visto uno, incluso sin usarlas, porque todos los que reciben herramientas no la usan. Pero dicen que, está genial, excelente, muy buena. A ver, la idea no es repetir siempre lo mismo, la idea es fijar la idea, valga la redundancia de mis palabras. A veces me siento tan a gusto hablando con ustedes que no cuido la dialéctica. La idea sería que quede claro que uno no puede ser parcial, no puede ser imparcial, uno no puede ser imparcial o neutral desde el momento que le están regalando las herramientas. Y los que he visto que hablan bien de herramientas que le mandaron, ni siquiera la usaron. ¿Y por qué recalco esto y por qué remarco esto? Porque esto, más allá de ser un canal de encuentro de amigos y de charlitas, es un canal de toma de contacto de herramientas. Y no permito que me desmerezcan o me menosprecien mi palabra cuando hace más de 40 años que manejo herramientas. O sea, no sé si soy el que más sabe, obviamente que no, pero soy una palabra autorizada para hablar de herramientas. Quizás no puedo hablar de herramientas de renombre, porque tuve muy pocas, y eso sí, quizás otros sepan más.
Pero cuando yo digo esa herramienta va a servir, créanme que va a servir. Puedo hablar de herramientas para trabajos pesados, como fue mi paso por Industrias Baco, donde ya he contado prácticamente hasta el cansancio, que desarmábamos cilindros hidráulicos de 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, cilindros hidráulicos así, caño de 2 metros, y tratábamos de aflojarlo y no se podía. ¿Cómo lo aflojábamos? La encadenábamos al guinche, lo hacíamos girar, o sea, movíamos el guinche se lo llevaba, y un motor de 6 caballos de fuerza se lo llevaba como si fuese agua. Y bueno, ¿qué marca eran las llaves? Hedore. ¿De qué año? El año 40. Pero bueno, nada. Puedo hablar de herramientas. Me indigna un poco cuando veo muchos payasos. Usalas. Andá a la obra a usarlas. No, porque yo pongo anclaje. Bueno, arandela para flexibles. En la instalación que hice, que me vieron del termo, llevé arandelas para flexibles. No era necesario hacerle gastar al cliente en flexibles. Simplemente les cambio las arandelas porque a veces ya están medias deterioradas, medias podridas, se desintegran. Entonces uno le cambia la arandela al ser la pieza que se va a hacer solidaria, la unión, la entrerosca donde va a ser la unión nueva, queda todo trabajando bien y no se reniega y no se anda haciendo cosas que no corresponde, poner teflón, sellar rosca. Pero siempre trato de comprar más de la cuenta, más de la cantidad necesaria. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener. Me ha pasado sábados en la tarde, todas las ferreterías cerradas, y en el taller tengo un surtido interesante de gomas, de cueritos, arandelas para flexibles, que siempre hay que controlar porque se gastan. Uno va poniendo retenes, O-ring, y en un momento no hay más. Recuerdo antes cuando uno iba a comprar a casas de sanitarios y compraba y era cliente frecuente, soy cliente frecuente de muchas de esas casas, y al no aceptar quizás una plata o un descuento, el repuestero agarraba un puñado de gomas, que como tenía esa atención conmigo, la tenía con tantos otros plomeros, agarraba un puñado de gomas y decía, toma. Y ahí había hostias, cueritos, O-ring. Bueno, en una época estaban los pistoncitos de los flotantes que vienen con una gomita ciega. Venían, ya eso se ve muy poco. Pero bueno, yo todas gomas de esas tengo, gomas cónicas. Y antes la daban a modo de atención. Hoy en día una gomita de esas está a 300 pesos. Una gomita de estas. Pero te salva un flexible de quizás 5, 6, 7 mil pesos. De los baratos esos que compré la otra vez. Bueno, querido sellarrosca Hidro 3. Destornillador Inco, que dentro de muy pronto va a tener que ser reemplazado por el Entop para ver qué diferencias hay. Visualmente, bueno, es más que nada estético, pues tengo los dos en la mano. Se siente más gordito el Entop, pero vamos a ver cuando llegue el momento de rearmar el elenco de trabajo, cuando las empiece a probar, qué devolución les hago. Bueno, otro destornillador del mismo juego. Llave francesa de 6 pulgadas, una francesita de la marca Total. A esta en una época yo le llamaba la línea reforzada. Después el proveedor me dijo que era una partida que venía así. Hoy en día la que se consigue así es la de la línea Inco, y la de Total se consigue como ya las he mostrado en otras oportunidades. Bueno,
destornillador total. Este sí forma parte del juego, del elenco de 6 unidades. La diferencia entre los que forman parte del elenco de 6 unidades y los que vienen sueltos es quizás visiblemente alguna diferencia estética en el mango, sacando que el color gris ya es más claro, y bueno, el endurecimiento que trae en la punta, el del elenco, en las unidades sueltas no está viniendo. Eso no sé si es una norma o si fue una situación aislada. Lo voy a saber cuando venga el distribuidor nuevamente a traerme las unidades que encargué o que voy a encargar, porque tengo la lista de lo que quiero comprar y la tengo que pasar. Bueno, el elenco de llaves con las medidas correspondientes para las distintas tareas. Decidí ponerlas todas juntas, de mayor a menor o de menor a mayor, depende de qué lado se abra el cable, por dos cuestiones. Una, es más fácil de sacar todas y buscar la que uno necesita. Y dos, la cartuchera ya tiene un agujero y me da miedo que se me salga una llave y verdaderamente ponerme mal. Bueno, destornilladores aislados que estoy llevando a la obra, bueno, ya no se necesita porque estoy en etapa de ejecución de cañerías, canaletas, como ya todos saben, ahí con los amigos Sergio y Fabio. Fabio arrancó, lo pusieron de ayudante a mío y yo terminé ayudante de él, cosa que no me molesta, le alcanzo un balde de material, le ayudo a picar un poco. ¿Qué voy a estar ahí parado mirando cómo pone los caños? Y quiero que sepan que el sábado estuve en la mañana, bueno, hablamos con el Chanta, ya les voy a desarrollar mañana cuando hablemos de ese tema, pero probé todos los caños con la cinta de pasar cables, todas las cajas que se vienen amurando, dado que mañana se empieza a revocar la pared más famosa de Villa Sarmiento. Y mañana cuando hablemos de ese tema les voy a contar más en detalle todo lo concerniente a esa pared. Pero cuestión que ya se empieza a revocar y para tener la seguridad de que todo estaba bien y como corresponde, empecé a pasar la cinta y la cinta pasa por todos lados. Así que para el amigo Sergio, para el amigo Fabio que estuvieron amurando, bárbaro. No sabían ellos, porque no es lo que les corresponde, que las cajas hay que taparlas con papel de bolsa mojado, taparlas, que queden tapadas. Y de hoy, después que revoquen tranquilos arriba. Bueno, la llave de 18 clásica, Baco, no es la primera mía está en el taller. Esa la tengo por si se me empasta la bujía de la zanela. Bueno, la francesita Crossmaster clásica se está oxidando un poquito, se ve que estuvo en contacto con el agua, ahí ya liberó y estuve desatento con la unidad y me pasó esto. Tendría que poner un poquito de aceite, pero bueno, acá en mi casa no tengo, tendría que estar en el taller, mañana la voy a lubricar, pero también una unidad más que confiable. Me alegra haberla comprado ya hace un tiempo, bastante más barata a lo que sería en relación hoy, dado que Easy, bueno, vieron cómo es. Tenemos los trompitos de Inco, la de 8 Inco. Muchos dirán, ¿por qué tantas llaves francesas? Bueno, porque estuve realizando instalaciones de termo al unísono con tareas de electricidad, o sea que necesito llaves francesas, ajustables, pulsianas. Acá le llamamos francesas. No me vengan con que las fabricó Peugeot y porque alcanzaron un éxito tan grande, ahora se le llama francesa. Eso guárdenlo para la mitología, guárdenlo para canales donde dicen que el PS de Baco significa porque la llave se parece a una S y la P de podría ser. Podría ser una S. Bueno, eso pasa por poner en campeón a cualquiera. Destornilladorcito McCarthy, que
Este es el chiquitito que cumple con todas las tareas, lo que es fichas, módulos, tareas de obras por ahora vino cumpliendo, pero una unidad de esas que se pudo comprar cuando hicieron la oferta en Jumbo, que compré pinza, martillo, estaban regalados. Era una buena opción para los muchachitos que están empezando, que yo tanto hago hincapié. Y a veces no cree, hay gente que no cree que hay un tipo que apuesta a la nueva generación de técnicos y que se armen de herramientas. Da la sensación, la gente que piensa así, la gente que piensa de esa forma, son gente que no sabe lo caro que es estudiar en una escuela técnica. Yo lo he realizado, todos saben de mi condición económica en aquellos momentos. Está bien, quizás en algunos aspectos tenía mal organizado el orden de prioridades. Yo tenía una motoneta, ya lo cuento siempre, y no tenía zapatillas. Pero comprar elementos para dibujo técnico, tablero, que a mí el tablero me lo cortó el querido Don Poncio, ya obviamente viendo el pasto de abajo hacia arriba hace muchos años. Me lo cortó a escuadra, era una tabla cortada a escuadra con la regla T. Piccini, que me costó un ojo de la cara, con las escuadras correspondientes, transportadores, compás, todo lo concerniente, disco gradado, todo lo concerniente para poder trabajar en la escuela técnica, y estamos hablando simplemente de dibujo técnico. El portaláminas, la hoja romaní, ¿se acuerdan de la hoja romaní? Pero bueno, los libros para teoría, teoría de materias, biología, historia, geografía, todo lo que había, instrucción cívica, todas materias que había en aquella época, yo los copiaba, nada de sacar fotocopia, los copiaba en la biblioteca. De ahí me atribuyen un romance con una bibliotecaria que obviamente, bueno, imagínense que yo salimos de la escuela técnica con 19 años. Yo tendría, sí, estaba en quinto y sexto año, yo tendría 18 para 19 o 17 para 18 y también 18 para 19, y ella estaba recién recibida, tendría 24 años. Esto es para el amigo ojo por ojo, si es que sos vos, el que tanto me conoce, que también sabe de esa historia. No sé quién es que me conoce tanto, que sabe todas esas cosas. Tuve un romance con la bibliotecaria de la escuela técnica a la que yo iba. Bueno, cosas de juventud. Pero bueno, lindos recuerdos. En una época uno era exitoso con las mujeres, para bien o para mal. No tengo abuela, ya me tengo que querer yo, si no. Otro destornillador total, que ya vamos a dar por finalizada su toma de contacto. Estamos en un mes de finalizar toma de contacto y arrancar con nuevas unidades, y van a tener la devolución correspondiente y la incorporación de las nuevas unidades para tirar los próximos meses del año. Como verán, soy fiel a lo que dije, a lo que propuse, bueno, y lo estoy haciendo. El trompito inco que faltaba y el elenco de llaves de dos bocas que utilizo cuando se trata de tuercas blandas de las medidas correspondientes para las virolas, termos, entre roscas. Bueno, me da la sensación que faltan algunas, no sé por qué, pero creo que llevaba más. Espero no haberme las olvidado en ningún lado. No recuerdo haberla sacado acá en el fragor de la conversación. ¿Dónde están? Porque había de 3/4. Tienen que estar. Esperemos que sí.
Ah, sí, ya sé dónde están. Ya está. Quédense tranquilos, ya sé dónde están. Falta una 3/4, 5/8 y una media 9/16, que ya sé dónde están. No se preocupen, que no cunda el pánico, quedaron en el taller. Configuré la cartuchera ya y las dejé sobre el banco. Que entre paréntesis tenemos que ordenar nuevamente porque tengo un despelote terrible. Se me está atrasando lo que es restauraciones en motos. Vieron que yo hago ese trabajo en el taller, producto de, bueno, estas dos. Se está por comenzar. ¿Se acuerdan la instalación que le hice el bypass con un flexible para que le cargue la mochila del inodoro con agua caliente, aunque sea, porque estaba todo muerto eso? Bueno, ya confirmó e hizo lo propio, ya todos saben lo que es, para que, bueno, uno ya esta semana arranque. O sea que voy a dividir la mañana a la obra, ATR, después la tarde a esta instalación y posteriormente saliendo de ahí al taller. Así que va a ser una semana, un periodo de tiempo, que después cuando arranque esa instalación les voy a comentar paso a paso lo que se va a hacer. Es un trabajito interesante, va a salir bastante contenido interesante, valga la redundancia de mis palabras, pero bueno, va a haber mucho para mostrar. Les mando un saludo, espero que hayan pasado un domingo maravilloso. La verdad que fue un día lindo, estuvo lindo, agradable. Estaba nublado, parecía que no iba a dejar hacer el asadito, pero se logró. Como siempre, ya saben mis redes, disculpen si tardo en contestar, quizás en Instagram. Lo que pasa es que a veces hay varios mensajes y bueno, no hago a tiempo a todo, pero bueno, mándenlo. Yo voy a contestar los mensajes correspondientes. Quizás no inmediatamente, pero a veces me pasa que entro a contestar y ya me bloquearon, como diciendo, este Gil, ¿quién se cree que es? Y no está la mala voluntad, quizás la falta de tiempo. Ahora, cuando ya los despida, porque si no se hace muy largo y no se termina de subir, voy a guardar las unidades en la cartuchera preparadas para mañana. Pero ya les hice una devolución más o menos de las herramientas que venimos utilizando hasta ahora. Les mando un saludo y como digo siempre, mañana que empiecen una semana espectacular.